¿Qué pedo, cabrones? Comenzamos con el Cuauhtémoc de hoy. Trabajadores de Mexicana de Aviación exigen se les respete el pago de liquidaciones. Los dirigentes de los 3 sindicatos de Mexicana Aviación que conforman pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra de dicha línea aérea, solicitaron, tanto a las autoridades federales como al Grupo Mid-Atlántica, se les respete el pago de sus liquidaciones de acuerdo al esquema originalmente planeado con los trabajadores. Y es que de acuerdo con Víctor Manuel Muñoz, comisionado político de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, ASA, ya le hicieron saber a la secretaria del Trabajo y Previsión Social, STPS, Rosalinda Vélez Juárez, las intenciones del grupo responsable de encabezar la reestructura, de solicitar como único cambio al acuerdo con los sindicatos, que el primer pago de liquidaciones se realice a los 120 días posteriores a la operación del primer vuelo comercial de esa aerolínea. Dijo que el día de mañana se llevará a cabo una nueva reunión en donde se planteará este tema, y en la cual estarán presentes los titulares de la STPS y de SCT, los diputados que conforman la comisión de seguimiento de este caso, los secretarios generales de los 3 sindicatos y el representante de los empleados de confianza. En lo que se refiere a las negociaciones con los acreedores, el comisionado político de ASA, dijo que se han logrado avances sustanciales y se prevé que esta semana sean días decisivos para su futuro. Bueno, esperemos se solucione por fin todo este pedo. Porque cómo se la han puesto difícil a Mexicana de Aviación estos cabrones. Bueno, pasemos a otra nota. En una conferencia de prensa al término de una reunión privada, en el World Trade Center, donde participaron especialistas en materia, entre otros, especialistas del Instituto Nacional de Nutrición, la UNAM, la Universidad Veracruzana, Chapingo y organizaciones como Afluentes, Andrés Manuel López Obrador afirmó que de ganar la elección presidencial terminaría con la pobreza extrema durante su administración. 12 millones de mexicanos saldrían de esa lamentable situación y se garantizaría el derecho a la alimentación. Vamos a desterrar el hambre y la desnutrición en el país. Es un compromiso, subrayó. Aseguró que se aumentaría el gasto social cuando menos un punto del Producto Interno Bruto, es decir, entre 130.000 y 140.000 millones de pesos más al año. Entre sus propuestas, AMLO indicó que elevaría a rango constitucional el estado de bienestar para garantizar pensión a todos los adultos mayores de 68 años, en el caso de los indígenas y los discapacitados, a los 65. En la misma conferencia Raquel Sosa, propuesta a encabezar la Sede Sol, si gana en julio, aseguró que el problema no es el presupuesto, sino el mal repartimiento de riquezas, y manifestó que la situación es muy alarmante. Pensar que un gobierno es capaz no solamente de disminuir la pobreza y la desigualdad, sino incrementarla brutalmente, habla por sí mismo. En 2 años y medio tenemos 7.5 millones más de pobres. Bueno, quedarán lo que quedarán, pero tienen razón. México es el único país de América Latina, donde el Producto Interno Bruto, por habitante, disminuyó. Sea el partido que sea, tiene mucha razón. Una mujer atropellada y una desaparición forzada en marcha del CENTE en Oaxaca. Con el fin de exigir la presentación del profesor René Román Salazar, el cual desapareció hace un año en esta capital, más de 70.000 maestros adheridos a la sección 22 del CENTE marcharon hoy en las principales calles de la ciudad. Con pancartas, los maestros reclamaron al gobierno estatal la presentación con vida de Carlos René, así como justicia para las desapariciones de luchadores sociales vinculados al movimiento social magisterial. Durante la movilización, en inmediaciones de la agencia de Trinidad de Viguera, perteneciente a la capital oaxaqueña, una mujer fue atropellada por un taxi foráneo que se dio a la fuga. Aunque testigos del incidente hicieron el llamado a la Cruz Roja, los paramédicos de la institución debieron llegar a pie hasta donde se encontraba la víctima dado que la marcha magisterial impidió el paso de la ambulancia. Minutos más tarde, la mujer falleció a causa de las lesiones provocadas durante el accidente. En tanto, a unos kilómetros de ahí, en la agencia de Santa Rosa Panzacola, una mujer que al interior de su vehículo, esperaba el paso de la marcha magisterial, fue obligada a descender de su unidad por varios sujetos. De acuerdo a los testigos, la mujer fue introducida a otra unidad en contra de su voluntad. Derivado del congestionamiento vial provocado por marcha de los mentores de la educación, las unidades de policía no arribaron al lugar con oportunidad. Pasemos a esta otra nota. Afirma Calderón, aumento de visitantes extranjeros a México.
A pesar de las difíciles situaciones que México ha enfrentado en el mundo en materia de imagen y percepción, se registra un incremento de los visitantes extranjeros al país, afirmó el presidente Felipe Calderón. Estamos trabajando en la promoción de México con una gran intensidad. Estamos poniendo el nombre de México muy en alto, estamos trabajando por ejemplo con artistas y personalidades que vienen a México. Les echamos una manita para que vengan también, pero se la pasan muy bien. Ha venido aquí gente, por ejemplo Jennifer Aniston, ha venido también Jennifer López, también andaba por acá hace poquito, hasta salió en la prensa algo relativo a eso, por cierto, ¿no? En fin, estamos promoviendo que vengan a México y hablen bien de México. Estamos haciendo campañas de promoción muy importantes, indicó. Durante la inauguración del desarrollo turístico Marina Cozumel, Calderón habló de la satisfacción que le da cumplir su palabra con el impulso de este complejo. Bueno, hay muchas cosas bonitas de ser presidente de la República, pero las más bonitas es entregar cosas que se prometen ya que se cumplen. Esa es la mayor satisfacción que hay, la del deber cumplido, la de la promesa cumplida. Para mí turismo significa empleo, eso es lo que está atrás de cada una de nuestras decisiones vinculadas al turismo. Bueno, este animal que vive en Apilandia, para el señor Jennifer López y Jennifer Aniston ya son los suficientes turistas. Disculpen, pero eso es mentira. Porque tan solo en el primer trimestre del 2011, México perdió a nada más 2 millones de turistas, pero los visitantes extranjeros están aumentando, ajá señor, de seguro son los agentes de la DEA. Veamos qué más hay. Le cortan la energía a 7 municipios de Chiapas por adeudo. Por adeudos que superan los 331 millones de pesos, creciendo a un ritmo de 16 millones por mes, siendo Comitán, con un adeudo de 33 millones de pesos, por lo cual CFE inició los cortes en Villaflores, que tiene un adeudo de 11 millones de pesos. Para empezar, creo que deben de haber mejores maneras de resolver esto. Porque para empezar, no es la primera vez que CFE hace cortes al imbécil, ya que en una ocasión 2 bebés murieron, gracias a que Comisión Federal de Electricidad le cortó el suministro de luz a un hospital. Así que creo que hay mejores maneras de resolver esto. Porque sí, ¿qué hacen los municipios con los impuestos, que tienen esos adeudos tan grandes? Pasemos a otra nota. Pese a captura de narcos en México, la violencia crece. Dice Charles Jacoby. La violencia ha seguido aumentando. No fue un incremento tremendo este año, pero son cifras inaceptables, dijo Jacoby al responder una pregunta del senador republicano John McCain, quien le pidió un diagnóstico de la situación en México tras mencionar que casi 50.000 muertes han ocurrido desde 2006 y casi 13.000 el año pasado, relacionadas al combate al crimen organizado. Coincido en que hay otras cosas que necesitan hacerse, y las Fuerzas Armadas mexicanas tratan de establecer seguridad reduciendo la violencia en las comunidades, particularmente en el noreste. Creo que es la estrategia correcta, agregó Jacoby sin precisar las medidas adicionales. The violence has continued to increase. It wasn't a tremendous jump this year, but those are unacceptable numbers. The decapitation strategy, they've been successful at that. 22 out of the top 37 trafficking figures that the Mexican government has gone after have been taken off the board, but it has not had an appreciable effect, appreciable positive effect. Empresa de Estados Unidos sobornó a funcionarios de Fox y Calderón. 6 funcionarios de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón fueron sobornados con $2 millones por una empresa estadounidense de mantenimiento aéreo Visit International Sales y Support. De acuerdo con Reforma, la empresa se declaró culpable de pagar sobornos a funcionarios de la Presidencia de la República, de la Policía Federal y del Gobierno de Sinaloa para obtener contratos entre 2004 y 2009, período que abarca los 2 últimos años del sexenio de Fox y los primeros 2 de la actual administración. Esto ocurrió en una corte federal de Oklahoma, donde Visit admitió que pagó sobornos a personal de la Coordinación Presidencial de Transportes Aéreos, incluidos un coronel de ejército, un capitán y otro funcionario que no fueron identificados por nombre. El 1 de diciembre de 2008 la empresa habría pagado $50.000 y luego otros $40.000 el 7 de abril de 2009 para garantizar contratos relacionados con la flota aérea presidencial. La empresa también pagó sobornos a un director de servicios aéreos de Sinaloa y a un capitán de la Policía Federal. Por estos hechos, Visit pagará una multa de $11.8 millones por violar las leyes estadounidenses contra sobornos a funcionarios extranjeros.
La PGR emitió un comunicado de prensa en el que dijo que investiga el pago de $2 millones para sobornar a los funcionarios mexicanos, pero no aclaró a qué dependencias o a qué funcionarios investiga. Los contratos de mantenimiento de aeronaves de Bizjet estarían valuados en $20 millones y 50 millones de pesos. Esta es la segunda vez en este sexenio en el que se descubre que empresas de Estados Unidos sobornaron a funcionarios mexicanos de las administraciones panistas para obtener contratos. La primera fue ABB, quien sobornó con millones de pesos al director de operaciones de CFE, Néstor Moreno Díaz, para la renovación de un millonario contrato. En ambos casos, no ha sido mediante las autoridades mexicanas como se han descubierto los sobornos, sino mediante cortes penales de Estados Unidos. Pues no, allá sí hay ley, no como aquí. Beltrones apoya liberación de Cassette. El senador priista Manlio Fabio Beltrones avaló el proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena la libertad inmediata de Florence Cassette. De acuerdo con Reforma, Beltrones declaró que tiene 11 millones de razones para avalar que se sancione la no asistencia consular, refiriéndose a los mexicanos en el extranjero. Añadió que si no se respeta la asistencia consular y el debido proceso en México, no se podrá tener voz completa para defender a los mexicanos que viven en el extranjero. Por lo cual, dijo, sería un despropósito que, como senador de la República y como mexicano, estuviera en contra de que se sancione el que no haya existido asistencia consular y no se haya cuidado el debido proceso. La SCJN propone la liberación de Florence Cassette debido a que en vez de llevarla ante un ministerio público, y permitirle acceso a ayuda consular, Genaro García Luna la usó para un montaje para la televisión. Me alegra que haya un priista que reaccione ante todo este show mediático que tiene al pueblo cegado. Muy bien, pasemos al blog del narco. Ejecutan a una persona en Culiacán, Sinaloa. Con cuerno de chivo fue asesinado un hombre de 55 años de edad, sorprendido por dos sujetos por una de las calles del centro urbano. Se trata de quien en vida llevara el nombre de Víctor Navarro Mendoza, quien tenía su domicilio en el sector centro. Navarro Mendoza era de oficio sobador y trabajaba cerca del mercadito Rafael Buelna. El crimen fue alrededor de las 9:30 de este martes, por la avenida Guerrero, entre las calles Benito Juárez y Miguel Hidalgo. De acuerdo a los primeros informes de la policía, Víctor salió de su negocio y se dirigía a pie hacia su casa cuando es interceptado por dos tipos. Uno de los tipos se le aproximó y abrió fuego utilizando un fusil de asalto AK-47, conocidos como cuerno de chivo. Intentan ejecutar al director de averiguaciones previas de Guerrero. Alrededor de las 9:40 de la noche un grupo de hombres que empuñaban armas de fuego de grueso calibre intentaron matar al director de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Marciano Peñaloza Agama, quien salvó la vida gracias al blindaje de la camioneta en que viajaba. Dos policías estatales que lo escoltaban en otra camioneta, fueron alcanzados por las balas, uno de ellos murió y el otro fue reportado como muy grave. Hasta donde se sabe Marciano Peñaloza acababa de salir de su despacho en la PGJ y acompañado por dos personas más abordó la camioneta Jeep tipo Cherokee, color gris y placas de circulación F1071, sentándose en el asiento del copiloto. Con narcomantas se justifica el cártel de Jalisco Nueva Generación obviamente en Jalisco. Narcomantas firmadas presuntamente por el cártel de Jalisco Nueva Generación fueron halladas hoy en distintos puntos del estado, la mayoría en la zona metropolitana de Guadalajara. Los mensajes fueron localizados en la carretera Chapala-Jocotepec. Carretera a Chapala, a la altura del Bum Bum, Lázaro Cárdenas y Revolución, Avenida Tonalá y Tonaltecas, Avenida Alemania, y carretera a Morelia a la altura de La Tijera. En los mensajes, el grupo delictivo asegura que sigue firme y unido, y pide disculpas a la población por los ataques y narcobloqueos del viernes. Sin decirlo abiertamente, menciona también la detención de Eric Valencia Salazar, el 85. En las mantas, el cártel amenaza a los Zetas y llama a la ciudadanía que les reporten cualquier intento de extorsión o delito. Las mantas fueron reportadas alrededor de las 6 horas y junto a ellas fueron abandonadas hieleras, aunque no se especificó qué contenían. Puedo apostar que les van a llegar más denuncias a ellos que a las supuestas autoridades. Bueno, eso es lo que está publicado hasta ahora en el blog del narco. Me despido, anunciándoles de un video que pronto subiremos acerca de Julián Leizaola, el cabrón que tiene a Ciudad Juárez hundida en el miedo, y que no es ningún capo, es el jefe de la policía municipal. Cámara, hasta la próxima.